practicar la palabra. El secreto del éxito en la palabra es sencillamente poner por obra lo que Dios quiere para nosotros. Y esto ha estado en la Biblia constantemente, pero hoy yo quiero recordárselos, porque hemos entrado en una etapa de agradecimiento. Vamos a agradecer, y fíjense por qué vamos a agradecer. Vamos a agradecer por lo que hemos recibido y por lo que está por llegar. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas más importantes que encontramos después de cumplir la palabra es la actitud de agradecimiento que usted puede tener a la hora de buscar la presencia del Señor. Mucha gente, por ejemplo, no recibe de parte de Dios porque dice es que no me nace. La gente espera que le nazca en el corazón algo que es por fe. La gente espera que le nazca en el corazón algo que viene por el oír la palabra. Dice la palabra claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Es decir, tú no puedes esperar que te nazca del corazón cuando tu corazón está siendo mal alimentado. Y esto es algo de lo que pasaba con el pueblo de Israel en este momento. ¿Por qué queremos hablar de lo que pasaba con Israel en ese momento? Porque Israel tenía un problema grande, y es que cuando Israel era grandemente bendecido de parte del Señor, Israel se olvidaba de Dios. Y Dios después tenía que ir a buscar a Israel como si fuera un chamaco malcriado, amonestarlo, aconsejarlo, decirle vuélvete a mí. Y para que Israel se volviera a Dios, tenía Dios que permitir que a Israel le pasara algo malo. Diga conmigo, eso no va a pasar conmigo. Y esto es algo que usted y yo tenemos que entender. La Biblia está clara allí, dice el capítulo 10 de 1 de Corintios, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron los israelitas. Pero lamentablemente, aún viendo los ejemplos de Israel, a veces nosotros nos hacemos de la vista gorda y de los oídos sordos y volvemos y caemos en los mismos errores. Y diga conmigo otra vez, esto no debe pasar de nuevo conmigo. Tenemos que aprender. Cuando el Señor habla claramente con Israel, le dice, miren, yo soy quien te perdonó. Yo soy quien te formó, quien te rescató, quien te trajo de allí. Te traje de Egipto, te traje de Babilonia y hasta los caldeos. Israel vivió 3 etapas duras en su vida. Una de ellas fue cuando fue preso en Egipto, después que se multiplicó el pueblo. Saben ustedes claramente la historia de José, como José trajo a Egipto toda su familia para que habitara en la tierra de Gosén, y cómo después vino un rey que no reconocía a los israelitas y los hizo esclavos. Ya usted sabe que Dios los liberó con mano fuerte. Y cuando la Biblia dice que el Señor abre camino en el desierto, se refiere precisamente a ese hecho. Quiero que entendamos esa parte, porque en estos días voy a hablar varias veces de eso, porque quiero que entiendan que cuando el Señor dice, yo abriré camino en el desierto, está haciendo, lo voy a hacer de nuevo. Aquí, ¿qué es lo que dice? Yo de nuevo voy a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Quiero que entienda esto. La soledad es la soledad del desierto. ¿Dónde Dios abrió ríos en la soledad? Lo abrió cuando Moisés tocó la roca y vino el río de aguas. Entonces muchas veces usted y yo estamos viviendo una condición de vida como si estuviéramos en un desierto. A veces tenemos al enemigo por detrás, pero esa palabra ya pasó el hecho de que teníamos al enemigo detrás. Esto era Faraón que perseguía a Egipto y teníamos delante las inmensas aguas, la turbulencia y todo lo demás. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió camino en el desierto y el pueblo pasó en seco. Y de esa manera dice el Señor, si tú me haces caso, si tú me obedeces, si tú sigues mi palabra, yo voy a abrir camino en tu desierto y voy a desbordar ríos en tu soledad, dice el Señor. Glorifica el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que había una palabra profética para Israel, venía una bendición. Y cada vez que venía una bendición, el pueblo se alegraba tanto que se entretenía y se iba alejando de la presencia del Señor. Cuando Jesucristo vino a la tierra, sencillamente, el pueblo no reconocía la condición de Cristo como su Salvador, porque tenían otra expectativa. ¿Por qué muchas veces no tenemos la mano milagrosa del Señor obrando sobre nosotros? No es porque a Dios se le ha cortado la mano, es porque nosotros no tenemos la expectativa que Dios espera que tengamos. Muchas veces estamos metidos en otra onda, diga usted. Muchas veces estamos como pensando en otras cosas, desconectados de la mano de Dios, creyendo que Dios va a actuar de la misma manera, y a veces no admitimos cómo Dios se está moviendo
viendo porque todavía estamos pensando en la primera vez. Cuando usted analiza, por ejemplo, la vida de Jacob, la vida de Abraham, usted se va a dar cuenta que Dios les habló a cada uno de ellos de manera diferente en la manera que iban avanzando en la vida. Cuando usted ve a los discípulos, usted va a ver que Cristo les enseñaba con ejemplos diferentes, pero aún más, un perseguidor de la iglesia como Pablo, Dios primero se le reveló él mismo a través de Jesucristo en una visión celestial que lo dejó ciego. Luego él tuvo que aceptar que un humilde hombre de Damasco viniera y le impusiera manos para que recibiera la vista y para que recibiera la presencia del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en su vida. Después utiliza a otro hombre para mostrarle las aflicciones que estaba pasando en su vida. Luego Dios habla directamente con Pablo. Luego Pablo, cuando le pide a Dios que le hable a su vida por un mal que tenía, Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi fortaleza se engrandece en la debilidad del hombre. Es decir, Dios siempre va a tener diferentes maneras de hablarte. Tú eres que tienes que tener las antenas paradas para recibir de Dios el milagro que quiere hacer contigo y la transformación que te quiere dar. Por lo tanto, este es un buen tiempo para decir: descansa en el Señor, pero sigue transformando tu mente hasta la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante que la iglesia entienda en estos días que no es tiempo de dormirnos en los laureles. Doy gloria a Dios porque las damas y los caballeros, y en su manera también los jóvenes, se levantan continuamente para buscar la presencia del Señor. Pero quiero brevemente explicarles por qué nos contaminamos tanto. Por qué es tan fácil muchas veces que el enemigo nos gane la batalla en cosas sencillas. El Señor es un Dios que nunca ha perdido una batalla, pero nosotros perdemos batallas a diario. El Señor es un Dios que nunca nos ha dejado solos, pero nosotros abandonamos la presencia de Dios muchas veces. Entonces, usted dice: si Dios nunca ha perdido una batalla, ¿por qué yo pierdo batallas en mi vida? Porque te apartas de la voluntad de Dios. Usted puede decir: si Dios no ha perdido nunca una batalla, ¿por qué entonces yo me siento muy solo a veces? Porque te alejas tanto de la presencia del Señor que pierdes la comunión con Él. No es que Dios se aleja, nosotros nos alejamos. No es que Dios deja de ganar por nosotros, es que dejamos de confiar en su autoridad. Yo le decía a la iglesia hace un rato, y le repito a usted ahora: cuando usted y yo luchamos las batallas diarias que tenemos contra el enemigo, a nuestra manera vamos a perder. Eso está garantizado. Dios va a pelear con nosotros siempre y cuando confiemos en Él para que pelee por nosotros. Pero cuando tratamos nosotros de resolver las cosas a nuestra manera, con nuestras habilidades, con nuestra sabiduría o con nuestra experiencia, dejamos nulo el poder de Dios en nuestra vida. No es que alguien pueda anular a Dios en nuestra vida, es que las decisiones que nosotros tomamos, las palabras que usamos y las experiencias que empleamos no tienen muchas veces conexión con la palabra. A veces Dios quiere manifestarse de una manera y creemos que Dios todavía está como nosotros hace 10 años. No, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y es necesario que usted y yo aprendamos que si queremos que Él pelee por nosotros, tenemos que luchar a su manera, y a la manera de Él es obedeciendo la palabra y haciendo su voluntad. Si hacemos su voluntad, cumpliendo con su palabra, Él peleará por nosotros. Y si Él pelea por nosotros, vamos a ganar, porque Él nunca ha perdido una batalla. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le dice a Israel: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Lo que Dios ha hecho con nosotros no es porque lo merecíamos, es porque Él tuvo compasión de nosotros. Lo que Dios ha hecho con nosotros es porque Él ha querido encaminarnos en este camino. Entonces usted y yo tenemos una oportunidad para pararnos de frente y vencer en la adversidad. Vencer en la adversidad significa que no importa cómo venga la amenaza del enemigo, yo voy a seguir avanzando. No importa cómo venga la adversidad, yo voy a seguirle creyendo al Rey. No importa cómo venga la oposición, yo voy a seguir de pie. Hay veces que usted tiene una palabra de Dios en su vida, y esa palabra es que usted va a hacer algo grande en su obra. Pero cuando viene la adversidad, cuando viene el anuncio de enfermedad, a veces decimos: no, yo creo en Dios más que en todas las cosas. Pero viene el médico y te dice: vas a sufrir de esto, de lo otro. Y empieza la tristeza, y empieza la agonía, y empieza el dolor. Conozco a una persona, y la verdad, contar esto hasta me da tristeza, porque esta persona hablaba de la fe como algo único, y era hermoso escucharla hablar de la fe.
pero de pronto vino una situación muy dura a su vida. Y le anunciaron a esta persona cáncer. Yo visité a esa persona, Dios me llevó a visitar a esa persona, ni siquiera fui a su lugar, es un pueblo bastante lejos de aquí, tuve que tomar un avión por 3 horas para llegar donde estaba esta persona y después acompañarlo. Y cuando fui no vi a la persona, déjeme le digo, tenía vergüenza de que la viéramos y no estuvo ahí. Me fui de ahí y 8 días después visitó al doctor a un chequeo de rutina. Allí le diagnosticaron cáncer en el seno. Y tenía 2 tumores cancerinos. Y duró una semana en unos chequeos fuertes y realmente nos sorprendió. Nos sorprende a veces cómo la gente no entiende que sus actitudes son las que lo llevan a ciertas cosas. Y esta persona tenía antecedentes de cáncer en su familia y se dedicaba al pastorado. Uno no espera que esto le pase a los hijos del Señor, pero esta persona, aparte de que estaba allí, tiene una división familiar muy fuerte dentro de la familia y muchas veces dicen cosas muy lejos de lo que es la voluntad de Dios en una familia cristiana. Así que de pronto le dije, bueno, busca la unidad en tu familia, busca el encuentro con Dios. Ya empezaron a darle quimioterapia y de mi visita a este lugar no han pasado ni siquiera 22 días y ya recibió quimioterapia. Y la condición en que queda es muy triste. Ayer por fin tuve oportunidad de hablar con esta persona y el dolor es grande que uno siente. Y cuando pienso en esto, pienso como Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro. La gente pensaba que Cristo lloraba de dolor, pero Cristo lloraba por la incredulidad de la gente. La incredulidad en nosotros nos hace actuar de una manera desatinada. La incredulidad nos hace actuar de una manera errante, de una manera fuera de la voluntad de Dios. La incredulidad hace que el dominio del enemigo sea más fuerte sobre nosotros. La incredulidad permite que usted las batallas que va a ganar las pierda. La incredulidad lo hace tomar decisiones que lo alejan del Señor y después queda desamparado. Y cuando usted queda desamparado, el enemigo viene sobre usted, viene sobre su cabeza y empieza a hacerle daño completamente. No permita que nada que lo aleja del Señor tenga dominio sobre usted. Levántese en esta hora, toma las promesas de la Biblia, diga esto es tiempo de cosecha y las promesas que hay para mí son para mí y para nadie más. Yo voy a heredar, yo voy a conquistar y yo voy a avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Hace falta que nosotros entendamos. Jesucristo, la palabra dice aquí en el versículo 25 del capítulo 43, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Hazme entender esto. Y tú tienes que entender a cuántas cosas nos oponemos cuando venimos a Cristo. El apóstol Pablo dice claramente que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así que nuestros pensamientos y nuestras declaraciones juegan un papel muy importante en cada vida nuestra de fe. A veces tú y yo decimos que tenemos fe, a veces tú y yo decimos que estamos confiando en el Señor, pero nuestras actitudes van muy en contra. Y les puse el ejemplo de esta señora porque lo primero que pasó en la semana, cuando le dijeron tienes cáncer, tienes 2 tumores, vas a perder este seno, te vamos a dar quimioterapia, después te vamos a cortar el seno, cuando esto se haga más chico, te va a caer el pelo, se te van a caer las cejas, vas a sufrir debilidades. En vez de esta persona ir de rodillas y llamar a todos los que conocía para que nos pusiéramos a orar por ella, lo que hizo fue que se raspó la cabeza. ¿Saben para qué se raspó la cabeza? Para evitar el trauma de ver cómo se le caía el cabello. ¿Saben qué significa eso? Que no tiene la fe para que Dios resuelva ese problema. Usted y yo a veces tomamos decisiones cada vez. Y cuando hablé con esta persona ayer, no sabe ella que yo sabía todo esto de que se había raspado la cabeza. Me dijo que tiene fe y digo, caramba, y dije dentro de mí, porque a veces es difícil confrontar a una gente que está padeciendo, acaba de recibir una quimioterapia. Y tú decís, ¿de qué fe me vas a hablar a mí si te acabas de raspar la cabeza? Es muy duro a veces poderle hacer entender a la gente los errores que tiene. Pero yo quiero que usted entienda que si usted está confiando en la promesa del Señor y si usted está creyendo que lo que empezamos a ver hace un par de días en nuestro 6º congreso es solamente el principio de bendición y que hay más bendición para usted, entonces levántese y que sus palabras y sus hechos sean de fe para que vea la gloriosa mano de Dios obrando sobre su vida, su familia y su ministerio y sobre cada parte de usted. Glorifique el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Hoy nos toca creer, pero no creer solamente de palabras, sino de hecho. Tus palabras y las mías demuestran qué tan cerca estamos de la comunión con Dios. Tu perseverancia y confianza en lo que Dios hace contigo demuestran qué tan cerca estamos de la fe que decimos publicar. Dios no quiere que nosotros andemos a tientas. Él quiere que entendamos que Él ha estado ahí. Son demasiadas promesas. He aquí, dijo Él, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos hablando de su promesa en Mateo capítulo 28, versículos 20 y 21. 28, 19 y 20 habla claramente de estas cosas, de cuál es tu comisión, y dice, y he aquí, al final, en el 21, si mi memoria no me es infiel, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Diga conmigo, no hay espacio para la tristeza, y no hay espacio para la soledad. El Señor prometió estar conmigo, y yo le creo, aún en mis peores momentos. Él no me ha abandonado y va a estar conmigo todos los días hasta el fin de mi existencia. Glorifique el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Creer en las promesas es avanzar. Creer en las promesas es confiar que a pesar de lo negativo que escucho, voy a ver la mano de Dios. ¿Y cuesta trabajo, pastor? Sí, cuesta trabajo. A veces cuesta mucho, mucho más de lo que se puede describir con palabras, porque usted está muchas veces muy confiado y lo que le manda el enemigo, las noticias negativas, si el evangelio significa buenas nuevas, el enemigo te da malas nuevas. Y a veces esas malas nuevas tienen un mayor peso en nuestra condición física, anímica y social. ¿Por qué? Porque hemos permitido que la información del mundo nos bombardee. Les voy a explicar esto brevemente. El cerebro suyo y mío va a actuar en relación a cómo es alimentado. Un científico, hay gente que son genios. Cuando hablo de genios, hablo de gente muy inteligente, cuyo coeficiente intelectual, el coeficiente intelectual es la medida que se usa para medir la inteligencia de las personas. Y hay gente que es tan inteligente que está por encima del nivel promedio. ¿Pero en qué usan su inteligencia? Usted sabe que hay mucha gente de la delincuencia que pudo haber sido un genio industrial, un genio científico o un doctor genio. Están allí. ¿Por qué? Porque canalizaron mal su inteligencia, porque tuvieron malas experiencias, esas experiencias los marcaron. Continuamente me entrevisto con chicos que tienen mala experiencia y cuando me dicen qué tan dura está siendo la situación en sus familias, yo les explico de la condición en que yo viví cuando adolescente. Entonces cuando hacen una comparación, ellos dicen, pues usted vivía peor de lo que yo vivo. Digo, sí, claramente es así. Por eso yo te digo que tiene más oportunidades de avanzar. Y lo que pasa con nosotros es que muchas veces solamente valoramos los buenos momentos y nos damos cuenta que los malos momentos que hoy estamos viviendo no fue porque el Señor quiso que lo vivamos, fueron las malas decisiones que tomamos. Pero aún de esas malas decisiones nos quiere liberar Dios y ponernos en calle de bendición y derramar otra vez ríos sobre nuestra sequedad y derramar bendiciones y abrir camino en el desierto, en el nombre de Cristo Jesús. Oiga, ¿cómo esto opera? ¿Qué información le ponemos al cerebro todos los días? Un genio le pone información de lo que es su investigación. Y en eso investiga e investiga e investiga y a veces se aísla. Pero ¿qué información le ponemos nosotros a nuestro cerebro? Si pudiéramos ponerle la palabra de frente, pudiéramos crear un equilibrio, pero no le ponemos la palabra muchas veces. A veces se nos pasan días, semanas, meses y no abrimos la palabra en casa. A veces se pasan semanas y no declaramos una palabra de bendición. Otras veces pasan días continuamente y la Biblia que dejamos en una parte, la semana siguiente, porque somos bien dominicales, le quitamos el polvo, nos la metemos debajo del brazo y la llevamos a la iglesia. Muchas veces la tenemos como adorno para enseñarla a los amigos, pero la Biblia no es para eso. La Biblia es para que usted la lea y que aprenda de ella y para que la ponga en práctica y para que aprenda a orar declarando lo que dice la palabra. Amén. Los discípulos eran
estaban con Cristo y cuando tuvieron la primera crisis de persecución, lo que primero que hicieron fue declarar una palabra profética encontrada en el libro de los Salmos, donde dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Está en el capítulo 4 de los Hechos. Pero cuando usted no estudia la palabra, ¿qué puede orar? Por eso mucha gente se cansa de orar porque no estudia la palabra. Diga, pero usted, yo creo que ustedes no están en eso. Yo creo que ustedes están más bien buscando cómo agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si no lo dijo por convicción propia ni porque lo hace, entonces dígalo por fe y empiezo a hacerlo a partir de hoy. Diga conmigo, Señor, dame la integridad y la excelencia de vida para continuamente alimentarme con tu palabra. Para que cuando tenga una oposición, para que cuando tenga una adversidad, mi corazón esté suficientemente alimentado de tu palabra para responder con ella. En el nombre de Jesús. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un dicho que dice que tú eres lo que te comes. No sé cuántos lo han oído. Y ese dicho es verdad en muchas maneras. Los que muchas veces hemos tenido que tomar decisiones con la comida, vemos la diferencia. Y usted sabe bien que usted come algunas cosas que lo hacen ir rápido al baño y otras cosas que lo hacen estar lejos del baño. Usted come muchas cosas que cuando usted, Dios no lo permita, ¿verdad? Vienen los gases, y no precisamente los que salen por la boca. Cuando esos gases salen, intoxica todo el lugar. Todo depende de lo que haya comido. Una familia en estos días, después de muchos días de hablarles acerca del daño que le podía hacer cierto tipo de carne, no lo voy a mencionar porque esa carne a muchos les gusta aquí y se sienten ofendidos cuando uno habla en contra de ella. Me dice, tuvimos que dejar de comer esa carne, pastor, porque nos estaba matando. Digo, caramba, qué cosa que nosotros esperamos, tener el cuchillo en la garganta para saber qué corta. Eso pasa con nosotros. Tú eres lo que alimentas tu cerebro. ¿De qué lo alimentamos? Nuestros chicos solamente quieren hablar de las aventuras cotidianas porque ellos lo alimentan con fantasías de la tele o de la internet. Es difícil que ellos puedan responder con la Biblia porque ellos no reaccionan con la Biblia. Y si usted no alimenta su vida, su cerebro con la Biblia, su cerebro no va a reaccionar en base a eso porque su cerebro va a responder de acuerdo a cómo usted lo haya alimentado. ¿Cuáles cosas nos alimentan cada día? Las malas noticias en la televisión, las canciones pornográficas en la radio, canciones de doble sentido, canciones que hablan de adulterio, de fornicación, de matanzas y que hablan de adicciones y que hablan de violencia constantemente. Después llegamos a nuestra casa, ponemos noticias que nos hablan de la vulgaridad y que hablan de legalizar cosas que la Biblia dice que están en contra y que usted sabe que no son saludables. Después de eso, prendemos la internet y encontramos una sarta de información mal traída. Y a veces jugamos tanto con esos aparatos que ni siquiera sabemos a qué le damos like. Pero a la gente le gusta estar en Facebook y tener muchos amigos. Alguien me decía, ¿usted por qué no tiene amigos? Y yo digo, ¿y tú cuántos tienes, mija? Dice, yo tengo 500, pastor, me pretendía, ¿no? Digo, 500 amigos de fantasía, qué interesante. Digo, yo tengo 2000 y no le hago caso. Y a veces es como nos absorbe. Alimentamos nuestro cerebro con eso. Por eso a veces muchos muchachos están con tantos problemas con lo que es la pornografía. Yo le explicaba a un muchacho, es imposible. Saben, es muy triste a veces aconsejar matrimonios que están pasando por este proceso tan duro. Le digo, es imposible que puedas avanzar contra la pornografía, porque las figuras que tú ves en la pornografía son 100 veces más de lo que puedes tener en una relación real. Así que cuando tu cerebro se alimenta con la fantasía de la pornografía, tú lo único que quieres es practicar lo que ves en la pornografía. Entonces ya cuando tienes una relación normal con tu pareja, con tu esposa, le decía, no te vas a sentir libre, no te vas a sentir satisfecho,
porque necesitas la motivación de lo que has visto. Tu cerebro está sobrecargado y es como que usted sencillamente sobrecargue una batería y constantemente la sobrecargue con un tipo de carga. Cuando le pone una carga mucho menor, no da ni siquiera para hacer su función. Y eso pasa con el cerebro. Y le explicaba esto a este muchacho. Así muchas veces nosotros somos sobrecargados de informaciones fantasiosas, de informaciones de mentira. Y cuando nos viene la adversidad, queremos responder a sí mismo. Una vez, viviendo una situación, me vi en una iglesia donde Dios me dio una palabra tremenda. Y cuando terminamos, la pastora me explicaba que habían hermanas que estaban tan mal con eso de las telenovelas. No estoy diciendo que usted ve telenovelas, y si la ve no es mi culpa, ojalá que no la vea, pero era el caso, ¿no? Estaban tan mal en que la canción de Nancy Amancio, que dice Arrebato, ¿no? Ellas la interpretaban de otra manera. Y la interpretación que le daban es esta. Tenían tan fijos los patrones de conducta de las telenovelas que muchas hermanas se propusieron arrebatar nuevos maridos, estando casadas. Entonces no era porque los maridos eran malos, era porque les gustaban más los maridos de las hermanas, de otras hermanas. Y ahí estaban arrebatando maridos ajenos, que eso daba gusto. Y tuvo esta mujer que reprender a las hermanas. ¿Por qué? Porque en las novelas usted ve el patrón de conducta que se da, ¿no? Sencillamente es muy bonito. Es más, si los que se identifican con las telenovelas siguen esos patrones. Ay, mira, ahí es tan buena. Ojalá que pierda el marido porque es con esta es la buena. Entonces nosotros mismos estamos metidos ahí. Aprobamos la fornicación, aprobamos el adulterio, todo con tal de que se dé como está en nuestra cabecita. Así nos alimentamos. Cuando viene la adversidad, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a reaccionar según la Biblia? Le metemos 4 horas de televisión diaria al cerebro y 5 minutos de oración. ¿Para dónde vamos? Es lo que quiero que entendamos, porque a veces no tenemos claro esto. Le metemos 4 horas, 3 horas, 2 horas de fantasía y 10 minutos de oración. ¿Para dónde vamos? ¿Fe dónde? Entonces, cuando usted tiene la oportunidad de conectarse con el Señor, por lo menos un buen tiempo para hacer equilibrio. Si usted se conecta por lo menos 1 hora, 30, 60 minutos en comunión real con Dios, no religiosa, real. Pastor, ¿por qué no religiosa? Porque estoy hablando de una oración que usted hizo, es que el pastor dijo que había que orar y ahí se mete a orar. ¡Caramba! Métase a orar porque usted tiene la necesidad de comunicarse con el Rey. Métase a orar porque a usted... Ahora sí que, en buen mexicano, le nazca la necesidad. Pastor, es que no me nace. Pues entonces siembre oración para que le nazca. Si no le nace, impúlsese. Si no le nace natural, pruébese a sí mismo y propóngaselo en el nombre de Cristo Jesús. Porque su carne no va a querer orar. La carne siempre es débil, aunque el espíritu esté dispuesto. Y como la carne es débil, ponga a la disposición del Espíritu y provoque a su carne a trabajar para que empiece a reclamar las promesas del reino y empiece a vivir según la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele la gloria a Él, para Él es la alabanza y la gloria. Nosotros a veces ni nos damos cuenta de cómo se pone de sensible nuestro espíritu cuando estamos en la casa del Señor. Y cuando solamente estamos en esa sensibilidad allí, no podemos reconocer la bendición del Señor. Vienen tiempos duros en su vida. Y le anuncio tiempos duros como el hecho de que en este mes, a finales, ya usted sabe a qué nos enfrentamos espiritualmente. De pronto usted dice, pero ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Nuestros hijos están en las escuelas. Las personas alrededor de nosotros hacen conjuros. Las personas alrededor de nosotros prenden velas, hacen declaraciones, visitan santuarios, hacen visitas a brujos. Y usted sencillamente está participando muy bien, gracias. Nos llevamos del afán diario. Y esto nos aleja tanto de la presencia del Señor. Lo que hizo que Israel se corrompiera y por lo cual el Señor le reclamaba a Israel fidelidad, no fue porque Israel se fue de la presencia de Dios de un sopetón, de un solo. No. Israel empezó juntándose con la gente que estaba en los pueblos vecinos.
el Señor les dijo claramente, no hagan alianza con ellos, no se junten con ellos, porque sabía que se iban a pervertir. Y no importa qué tan santos seamos, podemos estar en medio de todo esto, tenemos la presencia del Espíritu Santo, pero tenemos que tener claro que al llegar a casa hay que sacar un tiempo para recargar las baterías y desintoxicarnos y ponernos en comunión con el único que nos gobierna y pone un casco protector que se llama yelmo de la salvación a nuestra vida y nos hace conectar con Él de nuevo. No salgas de la comunión con el Señor, mantente bajo la comunión con el Señor, porque eso te saca vida y a vida eterna en Cristo Jesús. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. En el libro de los Hechos vemos a los discípulos. Los discípulos cambiaron de discípulos a apóstoles cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo. Cambiaron de actitud. La situación, por más dura que esté, no es el problema. El problema es de qué tú estás hecho en cuanto a la fe. Lo que hizo que los discípulos pudieran resistir en tiempo de prueba, no fue que Cristo estaba con ellos, ya Cristo no estaba con ellos. Lo que hizo que los discípulos pudieran resistir fue la llenura del Espíritu Santo. Y ellos después de ahí pudieron ver un avivamiento, pudieron disfrutar de una cosecha. ¿Se imaginan a Pedro? Dios llamó a Pedro por Cristo y le dijo, te haré pescador de hombres. Pasaron 3 años con el maestro y Pedro no fue pescador de hombres, pero Cristo les tenía una promesa mayor y le dijo, ustedes van a hacer lo que yo dije que serían, van a ser testigos de mis promesas y de que yo soy, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mantuvo a esta gente en comunión perfecta con Dios. Quiero que sepa que los discípulos adquirieron una personalidad diferente. No me digas que hoy las cosas son más duras que ayer. El problema no es ese. El problema es de qué tú estás hecho. El problema es a quién tú le has creído. El problema es que cuando eras más pequeño en la fe, cuando acababas de conocer al Señor, tenías una devoción por Él. Buscabas su presencia, buscabas su comunión. Te acordabas de lo que Dios hizo contigo y esto te daba un entendimiento mayor de la palabra, pero hoy estás en otra perspectiva. El apóstol Juan, en la revelación del Apocalipsis, en el capítulo 2, en el mensaje del ángel a las iglesias, hablando de la iglesia de Éfeso, dice, has dejado tu primer amor. ¿Será que tú y yo no hacemos más largo el avivamiento en nosotros porque habremos dejado nuestro primer amor, nuestra devoción con el Señor, nuestra comunión con Dios? Habremos dejado de buscarle como cuando éramos como niños en su mano. Habremos dejado de tener intimidad con Él, la hemos cambiado por estas prácticas, por otras aptitudes, por otras relaciones. Habremos dejado de comunicarnos con el Señor para comunicarnos con nuestros amigos, para comunicarnos entre nosotros. Habremos dejado las prácticas de devoción a Dios para hacer las cosas a nuestra manera. Esto nos saca de la comunión con Dios. La forma de celebrar nuestro avivamiento es que cada vez que usted tenga oportunidad, demuestre quién es el que gobierna en su mente. El Espíritu Santo sobre nosotros significa gobierno. Y esto significa que Él está sobre nuestras cabezas. Esto significa que tus pensamientos, tus razones y tus palabras están gobernadas por Él. El Señor nos dice claramente, yo deshice como a nubes tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Él no te pide mucho. Él te pide solamente hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Él te pide solamente tener comunión con Él. Él te pide solamente obedecer su palabra. Y esto no tiene que ver con qué tan fuerte está la vida allá afuera. Muchas veces son distractores. Y yo entiendo que las malas noticias, te decía hace rato, pueden aturdir tu relación.
cuando Israel tenía el desierto detrás y el faraón en sus espaldas y tenía de frente el mar, el Señor le dijo a Moisés, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Yo te digo a ti hoy, es tiempo de orar y actuar. Es tiempo de orar para buscar la comunión con Él y actuar según la fe que hemos declarado. Y si Dios te dijo una brechita así, de que te va a dar una bendición grande, es tiempo de que tú creas que eso se va a convertir en una gran nube de bendición y ver la gloria de Dios. Empieza a dar gracias, empieza a glorificar al nombre del Señor, porque la nube pequeña se convierte en grande y trae grande lluvia para ti y para los tuyos. Glorifica el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo, amados, de no acordarte de las cosas pasadas. Esto es lo que dice la Escritura. No recuerdes las cosas pasadas. Yo hago cosa nueva. Dile al Señor, Señor, en esta hora, permíteme no solo acordarme de las cosas pasadas, permíteme desechar lo negativo del pasado y acordarme que tú para mí haces cosa nueva. Otra vez vas a abrir un camino para mí en mi desierto y vas a desbordar ríos en mi soledad. Otra vez, dile, veré la peña de Oré fluyendo agua fresca en mi desierto. Otra vez abrirás el mar para mí y me harás caminar en tierra seca. Otra vez veré tu mano y sabré que me perdonaste, que me restauraste, que te olvidaste de mis errores, que lavaste mis pecados, que pagaste mis deudas y que me haces caminar sobre los caballos de victoria. Otra vez, mi alma se regocija, mi espíritu se alegra y aún mi carne puede decir, grandes cosas has hecho conmigo, voy a serte fiel hasta el fin de mis días. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Déselo fuerte al Señor. Póngase de pie en esta hora y dele gloria a Dios. Déselo mejor al Señor. Alabe al Señor con todo lo que tenga. Esto es importante, amado. El Señor dice, ya no te acuerdes de las cosas pasadas. ¿Saben por qué Él dice que va a hacer cosas nuevas? Porque a veces nosotros tenemos la expectativa de que Dios se va a revelar a nosotros como en el pasado. Abraham era amigo de Dios. Dios hablaba con Abraham cara a cara. Aún así, Dios se reveló a Abraham de muchas maneras. A través de ángeles, a través de señales. Dios siempre va a tener formas diferentes de comunicarse con nosotros. Así que nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz. Y el Señor te dice hoy, yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Entiendo tu desviación muchas veces, entiendo tu desconsuelo, entiendo tus decepciones y las muchas veces que te has sentido traicionado, que te has sentido traicionada. Entiendo la oscuridad en tus decisiones muchas veces. Pero el Señor que te ama nunca te ha dejado solo. Aún en tu condición, aún cayendo en vicios, aún alejándote de su presencia, aún invirtiendo la bendición que Él te ha dado en cosas que no alimentan el cuerpo ni el alma, sino que matan el cuerpo y el alma. Aún así, Dios no te ha dejado solo. Y te ha escuchado cuando le has dicho, sácame de esto. Pero aún así, como Israel en su tiempo, solamente por un momento levantas la cabeza y luego la vuelves a meter.
Dios dice, yo te estoy todavía esperando. El tiempo se agota y los riesgos que tomas son muchos. Tengo mucho más para darte. Y en el nombre de Jesús lo vas a recibir si tan solo permites que mi nube te guíe. Permitir nosotros que la nube del Señor nos guíe es su Espíritu Santo. A veces queremos ver su gloria, pero solamente en las cuatro paredes de la iglesia. El Señor quiere que vea su gloria donde quiera que estés. Quiere que declare su palabra donde quiera que estés. Y te voy a decir esto. Dios te ha puesto personas en tu mano. Son tu responsabilidad. Dios ha puesto vidas en tu mano. Lo que esas personas hagan mañana, debido a la desviación de tus acciones, fuera de la fe del Señor, son cuentas que tú le vas a dar a Dios. Vivimos esta vida muchas veces creyendo que el tiempo no se nos va a agotar. Y le pedimos a Dios cada vez que tenemos oportunidad, bendición y vida. Pero el Señor te está diciendo hoy, has desperdiciado mucho tiempo. Es tiempo de ponerte a cuentas y entender lo que yo tengo para ti. Y hacer en tu vida lo que me has prometido que vas a hacer. Es tiempo de no ser ya pasivos, de ser activos. Es tiempo de dejar la tibieza y ponernos a cuentas con Él. Dígale al Señor, de gloria en gloria te veo. Aleluya.